Armando Salazar terminaba otro largo día en el Hospital San Ángel, pensando en su familia, su esposa Estela, una maestra, y su hija Victoria de 5 años. Aunque sus colegas lo invitaban a salir, él prefería pasar la noche estudiando medicina y ayudando a su hija con sus tareas. Como enfermero comprometido, trabajaba arduamente para convertirse en médico. Sus noches se dividían entre el estudio y cuidar de su hija, mientras Estela también enfrentaba jornadas agotadoras. Después de un largo día, Armando llamó a su esposa Estela para avisarle que ya iba camino a casa. Al llegar fue recibido con cariño mientras Estela preparaba la cena. Aunque agotado, Armando se sentía satisfecho por su trabajo en el Hospital San Ángel. A pesar de las dificultades, especialmente por el costoso tratamiento de su hija Victoria, que padecía una enfermedad rara. Después de cenar fue a ver a su hija dormida, y al observarla, sintió una profunda determinación de mejorar su vida, renovando su propósito de luchar por su familia, a pesar de los retos que enfrentaban. Al amanecer, Armando llevó a su hija Victoria a una consulta médica, preocupado por sus crecientes gastos. El médico le informó que el tratamiento debía intensificarse con un medicamento más caro, lo que hundió aún más el ánimo de Armando. Mientras regresaba a casa, pensaba en cómo afrontar esos gastos, mientras Victoria, ajena a las preocupaciones, cantaba en el asiento trasero. Después de dejarla con Estela, llegó tarde al Hospital San Ángel, donde fue reprendido por el doctor Sandoval por haber llegado 5 minutos tarde. A pesar de su frustración, continuó su día con dedicación. Pero durante un breve descanso, un alboroto en la recepción interrumpió su momento de tranquilidad y lo llevó a investigar lo que estaba sucediendo. Una anciana en mal estado llegó al Hospital San Ángel pidiendo ayuda, pero la recepcionista Mariana le negó asistencia por no tener documentos, sugiriéndole que fuera a un hospital público. A pesar de las protestas de Mariana, Armando, indignado por la falta de empatía, decidió intervenir. Aunque sabía que podría enfrentar consecuencias, ayudó a la anciana a caminar hacia un consultorio, donde la estabilizó midiendo su presión y administrando un medicamento. Preocupado por su condición cardíaca, la llevó a la sala de descanso para que pudiera recuperarse sin llamar la atención. Antes de volver a su turno, la cubrió con una manta y le prometió que regresaría. La anciana, agradecida, lo llamó Ángel, mientras Armando, aliviado, sonrió, sabiendo que aún le quedaba un largo día por delante. Armando, preocupado pero esperanzado, volvió a su trabajo tras ayudar a la anciana. Al final de su turno, fue llamado al despacho del doctor Sandoval, quien, con tono severo, lo reprendió por atender a una paciente sin documentos ni medios para pagar. A pesar de los intentos de Armando por explicar que había actuado por humanidad y que estaba dispuesto a asumir los costos del tratamiento, el doctor Sandoval fue inflexible, señalando que había violado las políticas del hospital. Sin más, lo despidió, dejando a Armando con una mezcla de indignación y desolación por haber hecho lo que consideraba correcto. Armando salió en silencio de la oficina del doctor Sandoval, preocupado por cómo sostendría a su familia tras perder su empleo, pero su prioridad era la señora a quien había ayudado. Al verla en la sala de descanso, se aseguró de que se sintiera mejor, y aunque ella deseaba irse, Armando insistió en llevarla a su casa para que pudiera descansar. La señora, preocupada por los problemas que esto le pudiera haber causado con su jefe, no supo que Armando había sido despedido. Mientras conducía, Armando rompió el silencio mencionando que su esposa, Estela, estaba preparando una cena especial. La señora, que se presentó como Doña Luz, compartió que era viuda y había llevado una vida solitaria, lo que impregnó el ambiente de melancolía, que Armando respetó sin hacer más preguntas.
Al llegar a casa, Armando y doña Luz fueron recibidos con la cálida sonrisa de Estela, quien, sin saber del despido de Armando, acogió a la señora con amabilidad. Estela ofreció ropa limpia y un lugar para descansar, lo que conmovió a doña Luz. Durante la cena, el ambiente fue acogedor, muy diferente del frío hospital, y Armando vigilaba discretamente la salud de la señora. Más tarde, después de acostar a su hija, Armando confesó a Estela su despido, y aunque preocupada, ella lo tranquilizó, asegurándole que había hecho lo correcto. Doña Luz, quien escuchó la conversación desde el sofá, se sintió culpable al enterarse de las dificultades de la familia, lo que llenó su corazón de tristeza antes de finalmente quedarse dormida. Con los primeros rayos de sol, doña Luz se despertó sintiéndose más estable. Armando la visitó, y al encontrarla mejor, Estela la invitó a desayunar en una atmósfera acogedora. Durante la comida, doña Luz expresó su gratitud y comentó que debía irse. Aunque Estela le ofreció quedarse, doña Luz insistió en marcharse, aceptando el dinero que Armando le ofreció para el taxi, con la promesa de devolverlo. Se despidieron, sabiendo que ese no sería el fin de su conexión. Armando, desempleado, comenzó a distribuir currículums en hospitales y ofrecer pequeños trabajos en su barrio para ganar dinero, mientras compraba medicamentos para su hija con los últimos ahorros. A pesar de la incertidumbre, Armando y Estela se mantenían unidos, apoyándose mutuamente y comprometidos a superar las dificultades para garantizar el tratamiento de Victoria. Al amanecer, Armando recibió una llamada del doctor López del Hospital San Ángel, invitándolo a una entrevista, lo cual lo sorprendió, ya que había sido despedido de ese mismo lugar. El doctor López, consciente de su situación, le explicó que aún estaban interesados en él. Aunque desconfiaba de volver a un ambiente elitista, Armando aceptó la entrevista por el bienestar de su hija Victoria y su tratamiento. Cuando Estela llegó a casa, Armando le contó la noticia con nerviosismo. Estela, preocupada por el hospital que lo despidió, entendió que aceptar la oportunidad era necesario por el momento, y ambos prometieron que buscarían algo mejor en el futuro. Poco después de hablar, Armando y Estela notaron que Victoria tenía fiebre alta. Con urgencia, la llevaron al hospital infantil, donde la evaluaron rápidamente, llevándola a emergencias debido a la gravedad de su estado. Armando y Estela, angustiados, esperaron durante horas hasta que el médico les informó que Victoria había empeorado y necesitaría ser internada para un tratamiento intensivo. Mientras Estela acompañaba al médico, Armando se sentó en el pasillo, preocupado por la salud de su hija y agobiado por la situación financiera, pensando en la entrevista en el Hospital San Ángel como una solución necesaria. Con el corazón pesado, hizo una oración silenciosa, pidiendo fuerza y un camino a seguir. Esa noche Armando decidió ir a casa a prepararse para su entrevista, dejando a Estela con Victoria en el hospital. Aunque preocupada, Estela lo animó a ir, sabiendo lo importante que era esa oportunidad para su familia. Armando apenas durmió, preocupado por su hija y consciente de lo crucial que era conseguir ese trabajo. Al amanecer, se preparó con determinación y salió hacia el Hospital San Ángel, repasando mentalmente todo para la entrevista. Al llegar fue recibido por el doctor López, quien lo llevó a una sala de reuniones donde, para su sorpresa, descubrió que el hospital había cambiado de dirección y equipo. Desconcertado por los nuevos rostros, Armando intentó asimilar los cambios, mientras el doctor López le explicaba que el hospital había pasado por una renovación significativa. Armando quedó impactado al ver a doña Luz Hernández, a quien había ayudado en circunstancias humildes, sentada como la dueña del Hospital San Ángel. El doctor López confirmó su identidad, dejando a Armando atónito. Doña Luz, con una sonrisa serena, explicó que aquel día
Comentó que aquel día había realizado mucho esfuerzo físico en el refugio, por lo que iba desarreglada y como sufría de presión arterial alta, comenzó a sentirse mal. Había llegado al hospital sin ser reconocida ni ayudada debido a la falta de documentos. Fue Armando quien, sin conocer su identidad, la trató con compasión y respeto. Ahora ella lo miraba con gratitud, reconociendo la amabilidad que él le mostró cuando más lo necesitaba, y destacando que su gesto fue un contraste con el trato que recibió del resto del personal. Armando escuchaba con atención mientras doña Luz le contaba cómo su experiencia como paciente en San Ángel le hizo darse cuenta de que el hospital había perdido sus valores de dignidad y respeto bajo la gestión de personas equivocadas. Aunque siempre quiso que el hospital tratara a todos con humanidad, se volvió elitista en su ausencia. Cuando Armando, sorprendido, le preguntó por qué no reveló su identidad antes, ella explicó que quería ver la realidad del hospital a través de los ojos de alguien como él. Conmovida por la compasión de Armando y al enterarse de la enfermedad de su hija, doña Luz decidió intervenir. Hizo cambios importantes en el hospital y le ofreció una propuesta a Armando, destacando que sus valores eran exactamente lo que San Ángel necesitaba para restaurar su espíritu original. Doña Luz, reconociendo su edad y limitaciones, ofreció a Armando el puesto de jefe de enfermeros, bajo la supervisión del doctor López, con el objetivo de prepararlo para dirigir el Hospital San Ángel en el futuro. Armando, aún en shock por la propuesta, aceptó emocionado sintiendo que estaba viviendo un sueño inimaginable. Conmovida por su reacción, doña Luz le entregó un cheque para cubrir el tratamiento completo de su hija Victoria, asegurándole la mejor atención posible. Armando, abrumado por la gratitud y las lágrimas, prometió honrar la confianza depositada en él y expresó su profundo agradecimiento por el apoyo recibido para su familia. Saliendo de la sala de reuniones, Armando, en estado de shock, rápidamente llamó a Estela para compartir las increíbles noticias. Con la voz llena de emoción y alegría, le contó sobre la oferta de trabajo como jefe de enfermeros y el cheque que doña Luz había entregado para cubrir el tratamiento de Victoria. Estela, escuchando al otro lado de la línea, comenzó a llorar de felicidad y alivio. «Armando, esto es un milagro», exclamó emocionada. Ambos sintieron cómo un peso enorme se les quitaba de encima, agradecidos por el inesperado giro que había transformado sus vidas. Si has disfrutado de esta historia, te animo a que nos lo hagas saber con un me gusta y a que te suscribas para seguir descubriendo relatos emocionantes. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo historias sorprendentes. Hasta pronto.